Cuando tú estudias la historia o cuando estudias el tema que vas a tratar con un invitado, tú descubres cosas que no imaginabas. Por ejemplo, estuve viendo a propósito del tema que hoy vamos a tratar, algo sobre Ciro el Grande. Oiga bien, Ciro el Grande fue el primer hombre que determinó que la gente tenía que ser libre. Que hizo a los esclavos libres. Pero no solamente lo hizo, lo patentizó, lo institucionalizó por medio de lo que se llama hasta el día de hoy el rollo de Ciro, que me gustaría que producción lo ponga en pantalla, porque a propósito de, en el Museo Británico lo tienen y le regalaron a la ONU una réplica. Ellos hicieron su réplica y en la ONU hay esa imagen. Mire, yo no sé si lo tienen, lo pusieron. Póngame esa imagen, por favor. Y cuando usted vaya a Londres, trate de ir a ese museo y recuerde eso. Otro fenómeno que me interesó a mí mucho en este tema es que cuando el señor famoso Franklin Roosevelt fue presidente de Estados Unidos, Juan Pablo Duarte tenía 20 años. ¿Por qué Roosevelt? Porque la mujer de Roosevelt fue una de las principales activistas para que hoy nosotros hablemos de derechos humanos. Entre tantas cosas que se hicieron, ella con unos dos compañeros más, entre ellos el chino, un chino que ahora el nombre no recuerdo porque estos nombres esos chinos son complicados, y otro de la India, formaron ese grupo para hacer lo que ellos determinaron como 30 derechos universales de la humanidad. Algo interesante es que, como siempre, se llamaba derecho de los hombres. Y una hindú de apellido Mehna dijo, no, de los humanos. Hoy hablaremos de derechos humanos. Hablaremos de la dinámica de los derechos humanos en la República Dominicana y, entre otras cosas, surgirán temas a propósito de derechos humanos. Y, por supuesto, tenemos con nosotros un invitado muy particular, amigo cercano. Es Alex García, que es especialista en derechos humanos, a propósito de que es máster en Derecho Internacional, en Derechos Humanos y muchas cosas más que no es el propósito ahora de señalar. Alex, bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel. De nuevo, nos habíamos visto ya en medio de la pandemia, así que un gusto de nuevo estar aquí, sobre todo con un tema que sigue siendo como mi pasión, aunque para muchas personas sigue siendo un tema escabroso. ¿Por qué tu pasión y por qué es escabroso? Yo creo que en general sigue siendo mi pasión porque los derechos humanos es algo que a cada día uno puede ver lo que implica su violación. Cuando uno desarrolla cierta sensibilidad sobre lo que son los derechos humanos y la implicación que tiene en la vida de las personas, como que es difícil ya después soltarlo. Y es escabroso porque, como veremos un poquito más adelante, en República Dominicana, como en muchos lugares, se sigue viendo a los derechos humanos y a los defensores de los derechos humanos como el enemigo, cuando es precisamente lo contrario. Parecería que el que se involucra en el tema de los derechos humanos adquiere un hábito prácticamente como una religión. No como una religión, pero sí como un propósito de vida. Por lo menos en mi caso, la defensa general de los derechos humanos implica reconocer primero la dignidad de la persona y después que puede ser violado de muchos modos. Simplemente basta con salir a cualquiera de nuestras ciudades y ver que muchos de los derechos de las personas son vulnerados. Y la pregunta, por lo menos para mí siempre, es ¿qué puedo yo hacer para que la persona viva con unas dignidades básicas, ¿no? Con el respeto de una dignidad básica? Quizás eso también tiene que ver con la experiencia familiar, venir de una familia fundamentalmente religiosa, ¿no? Católica, y resaltar esos principios que en algunos casos pudieran parecer muy particulares de la religión y extrapolarla a la universalidad de los derechos, ¿no? Y procurar por lo menos esos mínimos para todas las personas. Cuando tú dices dignidad de la humanidad, o sea, yo pienso que esa es la palabra clave. ¿Cómo define un especialista de derechos humanos, máster en Derecho Internacional y en Derechos Humanos, profesor universitario, un joven que a pesar de que
no llega a los 40 años, ya tiene varias maestrías y un interés marcado por el derecho al bienestar común. Pero yo observo, dentro de lo que pude estudiar, que todo se basa en la dignidad. ¿Por qué? ¿Por qué la dignidad? Pues quizás debemos hacer primero un poquito de historia para entender qué son los derechos humanos y cómo surgen. Pues bueno, durante muchos siglos los derechos no existían. Si uno piensa en la antigüedad, existía si tú tenías un rey que era bueno o un buen gobernante, pues te salvaste. Tuviste una persona que te va a defender. Pero si no, te fue muy mal y tú tendrías que vivir siempre a la arbitrariedad de la gente, ¿no? A la arbitrariedad de los gobernantes. Si lo traemos más cercano, las guerras mundiales, ya teníamos como unos ciertos consensos a inicios del siglo XX, pero el gran problema de las guerras mundiales, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, hizo que nos preguntáramos, hey, ¿qué vamos a hacer para que protejamos la dignidad básica, sobre todo el fenómeno del Holocausto? Durante mucho tiempo hay una diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos fundamentales son los derechos básicos que se establecen dentro de un sistema jurídico. Por ejemplo, en República Dominicana, la Constitución establece unos derechos fundamentales. Pero la comunidad internacional se va a interesar en decir, no, ya no simplemente se van a defender los derechos dentro de un Estado o dentro de un territorio, vamos a desarrollar normas universales, generales, en las que defendamos los derechos de las personas. Entonces se hace una declaración universal de los derechos del hombre, pero realmente vamos a decir, y es curioso, se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos. No se utiliza el artículo de derechos humanos al inicio, porque la idea era que no se estaba haciendo una lista exhaustiva, sino que se estaba reconociendo unas cosas. Entonces, en 1948... Y el los implicaba la masculinidad, vamos a decirlo. O que era una línea simplemente. Decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos pareciera que esa era la lista definitiva. Y se hizo Declaración interesante. Universal. O sea, hay una lista de 30. 30. Pero esos no son los únicos. Iniciando. De ahí salen todos cuantos sean necesarios relacionados con la dignidad humana. Así es. Vamos a ver, en un momentico te voy a explicar que hay derechos de primera, segunda y tercera generación. Ahí ya te lo explico, pero quizá para retomar, entonces en 1948 se crean las Naciones Unidas y ya estaba en el 45, pero en el 48 se hace la Declaración Universal. Y lo que quiere es, primero, universalizar esos derechos. Lo primero que hay que hacer, lo que sea igual para todo el mundo. Y ahí se reconoce la dignidad de las personas. Entonces, lo primero que se reconoce es que la dignidad del ser humano le es intrínseca. Nace con una dignidad. Y por tanto... Solo por ser un humano, por el simple hecho de ser tiene un humano. una dignidad. Y ahí cambia. Tiene una dignidad que no tiene precio. Cambia porque antes la dignidad se la reconocía el Estado. Tú pertenecías al Imperio Británico y tú tenías unos derechos superiores a si tú hubieses nacido en la India, que era una colonia. Entonces ya dicen, no, simplemente por ser humano, no del imperio tal o del reino tal, por el simple hecho de ser humano, tú tienes una dignidad intrínseca que le es propia a la naturaleza humana. Por tanto, como tienes una naturaleza que en sí misma tiene una dignidad, tienes también unos derechos. De hecho, Alex, apunto que en algún momento se le llamó derechos naturales. Claro. Por cómo las personas se comportaban de manera orgánica, de manera natural, hasta que se establecieron los derechos fundamentales para todos y de todos. Claro, si nos vamos un poquito más lejos, tú hablaste del cilindro de Ciro, uno puede ver que en la antigüedad siempre hubo esfuerzos por lograr, ahora por ejemplo una crítica que se hace internacionalmente es decir, los derechos humanos son derechos occidentales, las potencias occidentales no la impusieron. No, pues habría que recordar que en la historia de la humanidad siempre hubo personas que lucharon por dos cosas, por enterarse o porque se implantara un límite al poder, que el poder no hiciera lo que le diera la gana, primero, y segundo, es una percepción general de que hay unos elementos básicos que tú tienes que asegurar para que las personas puedan desarrollarse, llamaríamos derechos. Tú mencionaste el cilindro de Ciro, que es en el contexto de la cultura mesopotámica persa, la va a desarrollar un poco más Darío, y es como el primer código que tenemos de derechos que se van a llamar naturales. Es lo primero que tenemos de que un rey haya hecho eso, que no era el común. Claro, y se llaman derechos naturales porque serían derechos que la naturaleza da para el común de las personas. Son como unos derechos muy básicos. Quizás los romanos van a dividir entre los derechos que tienen los romanos y los derechos que tienen los extranjeros. Derecho público y derecho internacional. A mí lo que me llamó la atención, Alex, respecto al cilindro de Ciro, es que tuvieron que pasar 1000 años y porque Hitler hizo lo que hizo, que en la Segunda Guerra Mundial
terminó porque eliminó más de 90 millones de judíos. Claro. Entonces, yo dije, wow, pero qué lenta es el desarrollo de la civilización humana. Quizás no lenta en ese aspecto, pero sí todavía, que es lo que ocurre, aletargada en reconocer derechos a los diferentes. Quizás es el problema. O sea, repite eso, reconocer los derechos de los diferentes. Ahí es que muy está el fácil, problema. es muy fácil. O sea, yo reconocer derechos y defender las libertades de un grupo cercano es muy fácil. Yo creo que el espíritu de clan es muy fácil. Pero querer que esos derechos y esas libertades sean para todas las personas es difícil. Estamos programados para ser sectarios. No estamos programados, quizás como... No hemos programado. Yo creo que como instinto natural. O sea, tú quieres preservar el grupo que te va a preservar Sí, y evidentemente los instinto. más cercanos, pero ahí está la ventaja del derecho, que el derecho tiende a la universalización. Entonces, quizás recordar que precisamente en ese contexto de 1948, cuando se declaran los derechos humanos, lo primero que se quiere es evitar la arbitrariedad dentro de un territorio. Se declaran como universales. Y segundo, se quiere evitar de nuevo otro proceso como las guerras mundiales. ¿Y qué es lo que se dan cuenta? Si yo quiero preservar la paz y la estabilidad, tienen que existir unos derechos fundamentales, porque si no, las personas van a tender a rebelarse o van a crearse fenómenos de inestabilidad. Entonces, también los derechos humanos, además de reconocer la dignidad intrínseca del ser humano, de la persona, también reconoce unas condiciones básicas que deben darse para que las personas puedan vivir en paz y haya estabilidad nacional e internacional. Y esos son los primeros 30 derechos humanos. Yo decía antes que teníamos derechos de primera, segunda y tercera generación. Ahora hablamos de derechos de cuarta generación. Pero los primeros derechos que podemos llamar de primera generación son lo que llamamos derechos políticos y civiles, que serían, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a que no te maten, por ejemplo, el derecho a votar en igualdad de condiciones, primera generación. Derechos de segunda generación son los llamamos derechos sociales, culturales sociales y culturales, ¿no? Y esa segunda generación reconoce un poquito más, que uno tiene derecho al desarrollo, tienes derecho a la educación, tienes derecho a una vivienda, etc. Y los de tercera generación son los derechos de asociación, por ejemplo, y los derechos de reconocimiento a grupos minoritarios, ¿no? a su supervivencia, a su subsistencia. Y los derechos de cuarta generación, que es lo que estamos discutiendo ahora, que serían como acceso a la información, el acceso a Internet y demás. Pero si uno se da cuenta, los derechos humanos no es una cosa inamovible. No es inamovible porque, y hay una cosa buenísima de los derechos que son increscendis, que tienden a expandirse. Claro. Si tú me das un derecho, por ejemplo... O sea, no es esa tabla No. de 30 decálogo que estableció las Naciones Unidas en el 1948. No. Esa es la guía. Claro. Pero que después, o sea, y algo bueno de los derechos es que si a las personas tú le das derechos básicos, ellos mismos van a exigir otros derechos. Pensemos, por ejemplo, en el 48. Vamos a ir a una pausa comercial para que Perfecto. pensemos en el 48. De acuerdo. Volvemos en breve. Gracias por seguir en sintonía. Estamos con Alex Sander García. Alex, especialista en derechos humanos. Me gusta mucho que es en derechos humanos y no en los derechos humanos. Ya Alex explicó ahorita por qué cambió. Pero hay una pregunta, Alex, que yo quiero completar. Tú decías algo del 1948 y pasamos a pausa. Sí. Pero ahí mismo yo quiero que tú me digas, ¿y el deber de cara a los derechos? Porque somos muy buenos para reclamar nuestros derechos, pero ¿y para cumplir nuestros deberes? Ok, pues yo decía primero, donde nos quedamos, que los derechos humanos son increscendis en general, que a una persona tú le das unos derechos y después tiene unas exigencias. Por ejemplo, en el 48, cuando se le da a la mujer el derecho universal al voto, ella ya no quiere solo votar, después quiere participación política y después no solo quiere participación política, quiere igualdad. Y eso, igualdad en la participación política. Pero eso está bien, porque así nos damos cuenta que la sociedad va Ese es su desarrollándose. derecho. Y en general, o sea, una sociedad que llamamos desarrollada
es aquella que es capaz de aplicar unos derechos mínimos de primera generación y van avanzando. Entonces una sociedad desarrollada es la que tiene la capacidad de no solamente asegurar los derechos básicos Sería a la vida. bueno que tú señales algunos, mínimo. Un derecho mínimo, primera generación, el derecho a la vida. Derecho a la vida. O integridad física. O sea, un país donde tú ves que hay derecho a la vida tiene un mínimo. Un mínimo. ¿Y qué más? Porque ya tú dices, si tú piensas en un país donde se viola, un país cercano que tenemos, quizás Haití, donde se viola un derecho general básico, tú dices, bueno, ahí tenemos graves problemas. ¿Podemos llamar a esos países donde la vida vale poco? Sí, es un país, de hecho sí. Sigue De hecho, siendo. podemos decir, existe un Estado con muchas dificultades y una falencia, que evidentemente sería otro tema. Un Estado disfuncional. Disfuncional, pero hay un Estado. Sí. Con y tienen su derecho, problema. porque ellos son los que tienen que resolver su problema. El problema es que ellos quieren resolverlo aquí. Claro. Y aquí no hay espacio para resolvérselo a ellos, lamentablemente. Evidentemente que no, pero claro, la comunidad internacional sí tiene unos compromisos con eso. Fuera de Esta es la República diferencia. Dominicana y República Dominicana colaborándole. Claro que sí. Pero claro. lejos de aquí, que le hagan Y una isla. Eso está muy claro. O Que sea, le hagan una isla. el gobierno actual y la política exterior del Estado Dominicano tiene una frase: la solución al problema haitiano no es República Dominicana, No. evidentemente, eso está claro. Pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Volviendo a lo anterior, los derechos evidentemente impelen deberes. Pero claro, respecto a los derechos humanos, es muchísimo más el deber estatal, y quizás aquí yo quiero hacer una diferencia. Uno de los grandes problemas que se tiene, yo creo, actualmente y en América, y es el discurso revisionista de los derechos. Y la gente dice, no, pero mira, ¿cómo es posible que estén defendiendo los derechos de los delincuentes, pero no cuando un delincuente mata a un ciudadano? Entonces hay que entender una cosa. Los derechos humanos como cuerpo es una barrera entre la arbitrariedad del Estado y el ciudadano, el individuo. Y yo quiero una diferencia. Si ahora mismo Manuel me roba o Manuel me mata, no son violaciones de derechos humanos en inicio, son de mis derechos particulares. Sí. Entonces, ¿quién dirime eso? Lo dirime los procesos judiciales, jurídicos, estatales. Sí. Entonces, El proceso del lugar. dentro del Estado. Dentro de eso. Pero cuando el Estado es el que me viola esos derechos y libertades, entonces es violación de derechos humanos. Y voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo aplica la para violación de diferenciarlo. derechos humanos cuando hacen fraude los presidentes para quedarse gobernando? Voy al inicio y después te respondo Sí. esa. Pero, por ejemplo, cuando una crítica que la gente dice, por ejemplo, perdone, pero Bukele. Bukele dice, bueno, sí. como, Qué bueno como que lo lo usa menciona. como pero Los derechos lo usa humanos como son discurso. para los humanos derechos. Pero claro, pero pero mira ¿quién lo que- determina que un humano es derecho o no es derecho? Pero mira, que yo creo que es el discurso donde se puede tergiversar la verdad. Él dice, cuando una persona de una mara mataba a un ciudadano, los derechos internacionales no decían nada. Pero ahora cuando nosotros tomamos medidas, los derechos internacionales hablan. Pues bueno, pues precisamente esa es la idea. Cuando el ciudadano Exacto. A afecta al ciudadano B, se supone que el Estado resuelve eso. Claro, si el Estado sistemáticamente no resuelve eso, entonces sí hablan los derechos humanos. Los derechos humanos no le están diciendo a Bukele no lo haga. Los derechos humanos le están diciendo a Bukele lo estás haciendo de una manera que no respeta su dignidad. Porque estás afectando Claro. las libertades y derechos de los individuos. Entonces, las comisiones de derechos humanos o la ONG, y yo quizá quiero resaltar eso, lo que quieren es ver cómo el Estado cumple con sus funciones. Entonces, hay como un discurso revisionista que la gente dice, bueno, pero los derechos humanos y uno lo dice mucho, cuando un delincuente mata a una persona, los derechos humanos no dicen nada, pero sí cuando un policía mata a un delincuente. Claro, y eso es bueno aclararlo, porque el Estado, en este caso representado en un policía, es el que está faltando al derecho. Cuando dos ciudadanos tienen problemas, se supone que es derecho interno. Y ahí hay que diferenciar entonces entre derechos fundamentales y los derechos universales que defiende la comunidad internacional. Entonces, claro, cuando un individuo si ahora mismo decimos que sistemáticamente el gobierno dominicano no resuelve los conflictos internos, entonces sí la comunidad internacional reacciona, porque el Estado dominicano no está cumpliendo con su función de resolver el problema entre los individuos, pero no cuando los individuos comúnmente violan derechos de otros. Entonces, ahí está la diferencia entre la comunidad internacional. Entonces, ¿cuáles son obligaciones? Dentro de la comunidad internacional, las obligaciones respecto a los derechos humanos no son tanto individuales. O sea, yo no estoy llamado a respetar, por decirlo así, los derechos humanos como patrimonio general, porque eso estaría el Estado. Yo estoy llamado a respetar los derechos humanos en cuanto a particularidad. No sé si me explico. Y el Estado se garantiza de que tú lo hagas según la norma. Y entonces el Lo Estado es el que establecido. garantiza, el Estado, o sea,
el Estado. Yo estoy tratando de hacer una diferenciación. Porque tú no tienes derecho a matar al vecino y si lo mata, yo aplico la ley. Dentro del Estado. Y dentro del proceso, el debido proceso, con una sentencia definitiva, yo me aseguro que tú estés en la cárcel los años que dice la sentencia. Sin abuso. Derechos, también sin abuso. Claro, eso es un principio del derecho, la igualdad. Pero entonces fíjate que eso se llaman derechos fundamentales, porque es un derecho que se asegura dentro de un sistema jurídico. Entonces, ¿cuál es el papel de los derechos humanos? Asegurar que el Estado cumpla con esas obligaciones. Ahí está la diferencia. Por eso cuando Bukele dice, ¿por qué los organismos internacionales no hablaban cuando mataban delincuentes? Los organismos internacionales tendrían que decir, güey, gobierno salvadoreño, tú tienes que atender a que un ciudadano no mate a otro ciudadano. Ahí tú tienes que tener problemas. Y de hecho estaban ¿qué es lo que hacían las relatorías anteriores? Que dicen, no, el problema de El Salvador es la impunidad. Y le decían, exacto, el Estado no está cumpliendo con su función de perseguir el delito y por tanto hay maras que están matando personas. Y yo tengo mira qué interesante, yo creo que acabé de entender, porque yo no lo entendía. Ahora entiendo, existen las reglas, digamos, los decálogos, los 30 más, la que es una guía, pero ellos no lo pueden imponer en un país como si fuera otro país paralelo. Claro. Ellos pueden dar el seguimiento, ellos pueden hablar, se puede decir, mire, eso está afectando el derecho humano tal, internacional. Pero el país, sí el no. Estado es libre, ¿no? Sí y no, sí y no. La soberanía... ¿Cuándo puede imponérsele a un Estado un decálogo de ese? Quizá la palabra no es imposición, pero hay dos cosas. Exigir, la comunidad, exigir sí. Llámala exigir, como sí. tú creas. Exigir sí, pero quizá entendiéndolo de este modo, la comunidad internacional tiene facultades, en algunos casos, la soberanía, que era un principio muy antiguo de que dentro de mi Estado yo hago lo que me dé la gana, no aplica a los derechos humanos. Hay crímenes que llamamos crímenes muy graves de la comunidad internacional, como los de lesa humanidad, hay varios crímenes internacionales. Sí. Esos crímenes internacionales establecen una responsabilidad por encima de los estados. De modo que hay un compromiso por encima de los estados. Pero no someten al Estado. Pero el Estado se autosometió. O sea, cuando el Estado Dominicano firmó la declaración, por ejemplo, la República Dominicana firma la CEDAW, la Convención para los Derechos de la Mujer. El Estado, dentro de su facultad soberana, se compromete a cumplir eso. Entonces tú no me puedes decir ahora, wow, nos están imponiendo respetar a la mujer. Mi hermano, y debe asegurarse de que no se ha violado. Pero usted se comprometió a eso. Entonces la soberanía no aplica en casos de violaciones de derecho internacional de ese sentido. O sea, por ejemplo, no me voy a meter... Pero te voy a hacer una pregunta un poco fuerte, pero necesito que me la responda como entienda. Entonces, ¿qué pasa con Haití? Que la comunidad internacional no interviene a Haití, sabiendo que Haití no da más. Es una violación que el Estado está colapsado y que mueren a diario cantidad de hermanos haitianos y que los que están gobernando Haití lo están gobernando como una finca. ¿Por qué la comunidad internacional? ¿Por qué la ONU? ¿Por qué todos esos organismos internacionales no intervienen en Haití? Porque Haití firmó esos derechos, ¿no? Está en la lista de los 96 países. Sí, quizás no, ahora se vuelve derecho consuetudinario. Así que todos los países tienen que cumplir la Convención de los Derechos Humanos. Las convenciones distintas. ¿Qué puede estar pasando ahí? Entonces, bueno, yo creo que estamos en un sistema internacional ahora con muchas crisis. Y a veces uno quiere exigirle a otros países cosa que nosotros mismos no estamos dispuestos. ¿A quién le estamos diciendo que venga? Estados Unidos venga, intervenga. Rusia, Canadá intervenga. Cualquier país que venga. Pero bueno, hay que entender, ellos lo que tienen su decálogo. Pero para cualquier país que intervenga implica unos costos políticos y económicos reales. Entonces tú no puedes pedirle, por ejemplo, uno piensa en Estados Unidos con una crisis real actualmente, que tienes un gran problema político con un Biden que está debilitado, con un Trump que está peleando ahora mismo con DeSantis, con una sociedad interna en crisis, mándame 20,000 soldados a Haití a resolver un problema externo. O tú no le puedes decir a una Francia que actualmente tiene el gran problema de Macron, basta ver las noticias con la ciudad de París siendo atacada o Marsella, mándame 20,000 soldados. Es cierto, la comunidad, uno quizás de los grandes problemas, si uno tiene que analizar eso, del derecho internacional, es la dificultad de aplicación respecto a los derechos humanos. Porque hay una poría. Yo voy a defender los derechos humanos faltando derechos humanos, porque yo envío un ejército. Exacto. Yo voy a enviar un ejército a Haití. Mira, buen punto. Pero entrar a Haití implica matar mucha gente. Es uno de los argumentos que decía la última vez que quería mandar un cuerpo militar. Yo voy a decir, ¿qué fue lo que pidieron los estados? Yo necesito que los principales poderes haitianos autoricen esa entrada.
¿Por qué? Porque si yo entro a decir que voy a defender los derechos humanos matando muchas personas, ahí tenemos un problema. Entonces, ahí hay una dificultad. Primera dificultad es la que veo. Solicitarle a otros estados lo que no estamos dispuestos. Yo la acepto esa dificultad. Segundo, el derecho internacional tiene una dificultad. Como todo derecho, el derecho en general, para que sea aplicable, tiene que tener al menos la promesa de la coerción. Es decir, yo ahora mismo establezco que aquí dentro de este espacio usted no puede hacer tal cosa, tiene que existir la promesa por lo menos de coerción, que yo te voy a votar, que te voy a poner una infracción o que te voy a hacer lo que sea. Pero dentro de la comunidad internacional las posibilidades de coerción son limitadas y en general la pueden establecer los fuertes. Pero yo digo ahora mismo yo quiero defender los derechos humanos en Haití, implica una fuerza que lo pueda hacer. ¿Quiénes pueden poner esa fuerza? Solo los grandes. República Dominicana no puede mandar un ejército, por decir algo así. No puede mandar el dinero que necesita. Entonces, esos grandes que pueden hacerlos tienen sus problemas actualmente, muy graves. Vamos a decir, los 5 del Consejo de Seguridad. El tema básico implica aplicar... es fuerte. Defenda de derechos violando derechos. Hay una trampa. Es una poría. Porque lo que hay que aplicar implica morir mucha gente y no debería ser. Pero claro, pero la tendencia... salvando la parte, porque entonces tendríamos un lío, esto no sirve para nada. Exacto. Pero claro, sí existe por invalidar conductas. No, hasta que no existieron un catálogo que te diga estas son las conductas aceptadas o no por la comunidad internacional, tú no la podías validar o por lo menos ver. Una corte internacional que tiene que ver con derechos humanos, la Corte Penal Internacional, ha dicho a Putin que ha violado derechos humanos sistemáticamente en la invasión a Ucrania. Y se están recopilando datos para que en algún momento él pueda ser juzgado. Y de hecho él no puede salir a algunos países que tengan firmado una cosa que se llama el Estatuto de Roma, pero que es como los principios de la Corte Penal Internacional. Que son también un tipo de derechos humanos. Claro, es quien lo defiende, es él como el tribunal que lo defiende. Pero si Putin, digamos, por alguna razón sale y es apresado, va ante un tribunal internacional que lo va a juzgar por eso, por crímenes de guerra, que son violaciones sistemáticas a ciertos derechos, ¿no? Entonces, ya hay un precedente, eso ha ocurrido antes. Y eso limita. Entonces, en Haití, cuando hay países como Canadá, como República Dominicana o como otros estados dicen, no, mira, fulano no puede entrar aquí, fulano va a ser sancionado, tal dinero va a ser retenido, lo hacen en función de los derechos humanos. Por tanto, sí existe una eficiencia. ¿Que tenemos que hacerlo más eficaces? Sí, pero como les decía, hay una aporía. Yo defiendo los derechos humanos. ¿Qué es una aporía? Una aporía es cuando tú tienes una contradicción que cualquier modo de solucionarlo sigue siendo una contradicción o no lo solucionas. Excelente. Entonces, ese es el problema, porque yo quiero defender derechos, pero implica que dentro de un Estado, si voy a violar derechos, ahí también está el principio de proporcionalidad. Y pongamos un ejemplo. En Ruanda, en 1994, había una violación sistemática de derechos humanos. Había un conflicto entre dos grupos, los Hutus y los Tutsis, y las Naciones Unidas envió un contingente. ¿Y cuál era la idea? Bueno, nosotros vamos a mandar, realmente va a haber guerra, vamos a matar gente, pero los que yo voy a salvar son más de los que van a morir. Y lo que yo estoy defendiendo son un grupo de personas que la están matando a machetazo. Entonces, proporcionalmente, el principio de daño menor, el daño que yo estoy haciendo es menor que el daño que se mantiene. Y mi propósito no es hacer ese daño. El fin último. Porque ojalá que cuando yo entre a Ruanda, todos los rebeldes que están haciéndole daño a sus propios hermanos, ojalá vinieran todos arrepentidos. Claro. Y entonces yo los recibo y hasta le cambio la mente. Pero eso no es lo que ellos van a hacer. Entonces realmente al final siguen siendo ellos los responsables de esas consecuencias. Pero hay momentos que se logra. Hay momentos en los que se logra. Y lo que hay momentos en los que se logra. Por ejemplo, ahora mismo hay un conflicto armado en Sudán es un conflicto interno entre dos grupos armados, ¿no? Entre el ejército y un grupo especial y de las Fuerzas Armadas. Y ese conflicto interno es la comunidad internacional la que ha puesto los medios para dirimir el conflicto. Claro, como vuelvo a decir, un gran problema que tenemos en la actualidad, y eso cualquier persona que está al tanto del derecho internacional o que le da seguimiento a los organismos internacionales, estamos en un momento de impasse, porque dentro de los organismos fundamentales, pensemos en la ONU o en la OEA, quienes dirigen, ahora tenemos un problema ideológico muy importante. Digamos que para tomar una sanción real, fuerte, o una acción fuerte contra Haití, tendrían que ponerse de acuerdo los 5 grandes. Pero tú tienes una división ideológica muy fuerte. De un lado tú tienes a Rusia y a China, y del otro lado tú tienes a Reino Unido, bueno, los otros, ¿no? Los occidentales,
por resumirlo. Alemania, Reino Unido, Francia. Entonces, en ese sentido, cualquier decisión que se trate de tomar está muy sesgada. Pero yo lo que quiero, y quizás cerrar por ahora con esto, que los derechos humanos, si bien es cierto, hay muchos retos que tiene que sortear, ¿no? Actualmente. Si uno piensa en la historia de la humanidad, y basta con estudiar la historia de la humanidad, sí, lo que hemos alcanzado ahora sobre el respeto de dignidades básicas que eran inimaginables dentro de otros periodos históricos, no lo podemos perder. Comenzando por el derecho de la mujer a votar, a ser elegida, a decidir la carrera que quiera, a tener los hijos que quiera. O sea, es mucho lo que se ha logrado. Sí. Definitivamente tenemos más que lo que no teníamos. Así es. Hay que mejorarlo, pero siempre, como todo sistema humano, sí, es perfectible. Pero tú dices, de donde estamos partiendo para mejorar, no es de donde partimos hace 40 años. Acuérdate que somos 50 unos humanos evolutivos, siempre claro, estamos evolucionando de alguna manera u otra. Y más en el derecho. El derecho es expansivo. Evidentemente que la Constitución del 1844 de República Dominicana no es la misma de 1966, que no es la misma que el de los 90. Ni la dinámica de aplicar la ley, porque eso implica un cambio generacional, claro, el pensamiento de la juventud de hoy, las exigencias, o sea, no. Si se le permite a la población exigir, siempre exigirá más derechos, más libertades. Y eso es lo correcto. Lo que pasa es que tiene que haber una base educativa que es la que nosotros, por ejemplo, como nación deberíamos ya tener, y no sé cuándo la tendríamos, que funcione, de que se razone así. Pero la base es la educación. Yo debo responder a la ley. No importa, esa es la ley, eso es lo que yo debo hacer. Nosotros volvemos en breve con Alexander García, especialista en derechos humanos. Con Alexander García, Alex, especialista en derechos humanos, no en los derechos, porque no es los derechos, es derechos humanos. Porque aprendí la tarea de que derechos humanos no tienen límite. Tenemos una guía de un decálogo de 30, 40 o 50, que son la guía y la base. Pero todo lo que se derive en el entorno de esos decálogos e implique aplicar un procedimiento no lo limita. O sea, no es limitativo, sino extensivo. Pero terminando ya el programa de hoy, lo que vamos a traer a Alex García, que así que le gusta que le digan de nuevo en algún momento, vamos a terminar con la pregunta que yo te hice, Ale. Yo te pregunté, ¿qué pasa cuando los políticos alteran los resultados de las elecciones? Porque eso es muy común en los países tercermundistas. Bueno, uno tiene que pensar... ¿Cómo es el derecho ahí? Pero quizás como no sería derecho interno. Quizás yo lo voy a poner como macro porque si no saldría como de las competencias. ¿Cómo debe sentirse el humano que le violan su derecho de elegir a quien él quiere elegir? Pero lo voy a marcar quizás un poco más grande para que lo podamos, porque si no sería algo de derecho procesal o derecho administrativo. Lo más breve posible. Pero si uno piensa en América en general, ahora mismo estamos teniendo un problema de dificultades en las democracias porque muchos de los ciudadanos se están cuestionando si la democracia realmente funciona o no. La democracia prometió unos elementos, por ejemplo, la igualdad, la equidad y lo demás, y no lo logra. Yo le llamo democracia disfuncional. Sí, como las familias disfuncionales, que son papá, mamá, hijo, y aparentemente usted lo ve como una familia normal, pero los que lo conocen de adentro saben que esa familia es un desastre. Claro. Entonces eso llamo yo a la democracia latinoamericana, incluyendo la nuestra, democracia disfuncional. Pues en ese contexto de esas democracias que están siendo cuestionadas, nos damos cuenta que hay un fenómeno que nos hace mucho daño, que es la corrupción. Si tú mezclas corrupción y derechos humanos, ahí tenemos un problema. Antes de que lleguemos a lo de las elecciones. ¿Por qué? Porque cuando una de las cosas esenciales que se logra con las democracias, como principio, ¿no? Como principio esencial, es la participación activa de las personas en los procesos, pero también la defensa procesual como proceso cotidiano de los derechos y libertades de las personas. Entonces, esa corrupción, de hecho, implicaría la corrupción administrativa,
El primer problema que te da es que falta la dignidad de las personas, porque si ahora mismo una parte de los recursos son desviados y no te aseguran, por ejemplo, la educación o la salud o lo demás, empiezo por ahí. La corrupción estatal también implica que se viola los principios de igualdad, porque hay muchas personas que no van a poder acceder a ciertos beneficios o a ciertos lugares a no ser por actos de corrupción, ¿no? Entonces rompe ese principio. Y eso fomenta también otras cosas. Fomenta, por ejemplo, la delincuencia, fomenta el delito, sobre todo la impunidad, y no se cumplen principios básicos de justicia, ¿no? Incluso en los procesos. Entonces en eso está el pueblo, dentro Ale. de ese contexto, cuando tú hablas de las elecciones se supone que son la expresión de la voluntad popular dentro de un sistema que tiene un proceso establecido, ¿no? Con un principio de legalidad, por unas leyes, ¿no? Se establece un proceso con unas leyes a través de los cuales el ciudadano expresa su voluntad. Si ese proceso es cortado, hay muchos de los derechos que van a ser afectados. Quizás el derecho a la participación política, sí es un derecho humano, ¿no? A la participación política, no necesariamente al voto, ¿no? No existe el derecho humano al voto, sí a la participación política. Pero como ese derecho a la participación política implica muchas cosas, cuando yo violo ese derecho, cuando yo rompo ese proceso, cuando yo limito o tergiverso ese proceso, a través de un acto de corrupción, evidentemente abro la tendencia o la posibilidad a la violación de muchos otros derechos, como una cadena. Entonces, cuando yo una elección la tergiverso, pensemos ahora mismo en país X, no voy a poner nombre de países, pero ahora mismo esto está ocurriendo en varios países, en Europa, sobre todo en el este de Europa, pero también está ocurriendo en África. ¿Qué está pasando? Que un gobierno decide perpetuarse, bueno, también está pasando en América, pero un gobierno decide perpetuarse. Para poder perpetuarse, cuando no cumple con sus deberes o obligaciones, pensemos en Nicaragua, poniendo un nombre, para no cumplir sus derechos o obligaciones, en algunos casos rompe los procesos. Y esa ruptura de procesos implica vulneración de unos derechos que tienen los ciudadanos, rompe con unos deberes que tiene el Estado y se cierra la posibilidad que eso se cambie. Entonces, cuando vemos la importancia de las elecciones en cualquier estado o en cualquier país, no solamente es el voto en sí, no es que un ciudadano vaya y vote por el partido X, sino todo lo que está alrededor de esas elecciones. La libertad de expresión, si las personas tienen la posibilidad de expresar su pensamiento y los partidos, la libertad de tránsito, si las personas se pueden mover, la integridad física, si todas las personas saben que si van a votar no le van a caer a tiros o qué sé yo, van a ser apresados, es un problema importante. La libertad de pensamiento, la libertad de creencia, todo lo demás. Entonces, cuando yo pienso en las elecciones, pienso en todos estos otros derechos. Y, por ejemplo, en nuestro país hemos tenido historia en eso, hemos aprendido a crecer en democracia. Es un país, República Dominicana, aunque a veces pensamos que somos lo peor en todo, no. Como instituciones democráticas hemos crecido. Es verdad que tenemos un gran problema, Falta mucho mucho, problema, pero que la corrupción, pero no es verdad que el Estado y la democracia dominicana actual es igual que en los 80s o 90s. O sea, no nos falta todo, nos falta mucho, pero no todo. Pero nos falta mucho porque hemos crecido en conciencia y en posibilidades. Y porque tenemos un gran crecimiento económico en el que deberíamos sustentar el otro crecimiento político, crecimiento social y todo lo demás. Pero piensen, por ejemplo, en las elecciones de los años 80. ¿Cuántas las personas, tú sabías que si tú ibas a votar, muy probablemente te iban a caer a tiros antes o te iban a apresar, o si tú tenías un pensamiento disidente, te iban posiblemente a desaparecer? Cada vez han sido más civilizadas. Dale. Mejorando. Terminando el tema del tiempo que se nos está yendo. ¿Cómo beneficia la observancia de los derechos humanos al ser humano, a la persona? ¿Y cómo eso se puede colectivizar? Yo creo que una de las cosas que tenemos que romper, uno de los mitos, es que los derechos humanos en los países o la defensa de los derechos humanos es en contra de los ciudadanos. Eso es como un mito. Uno lo ve mucho en las redes sociales. Ahí vienen los derechos humanos a pelear en contra del país porque nos quieren vender, porque son pro haitianos, pro gay, pro liberales, pro lo que tú quieras. Y como que fuera en detrimento de las personas. Ese es el primer mito que tenemos que romper. Los derechos humanos es precisamente para defender a las personas en dos cosas esenciales. Dignidad, respeto a su dignidad esencial y respeto a sus libertades y derechos. Entonces, ese es como el primer paso que teníamos que hacer. Segundo paso, lograr hacer de la
de los derechos humanos una cultura básica. Como uno piensa en los países que tienen un mayor desarrollo en el respeto a los derechos humanos, no surge solo de los gobernantes, tiene que surgir también de las exigencias ciudadanas. Que los ciudadanos, los pueblos son que cambian. Claro, los ciudadanos tienen que decir en un momento, espérate, como parte de mi dignidad implica esto, y luego una cotidianidad. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen implicaciones muy esenciales. Primer elemento de aplicación, que se reconoce la dignidad de la persona como persona. Y si un Estado tiene la capacidad de asumir los derechos humanos en ese primer aspecto, piensen en el tipo de trato que se le va a dar a la persona en la calle, o el tipo de trato que se le daría a las personas en los hospitales, o si se reconoce que la dignidad es intrínseca al tipo de trato que le da a los migrantes, no solo a los nuestros. O sea, el primer impacto, se les reconoce la dignidad intrínseca de las personas. Segundo, un Estado que reconoce los derechos humanos tiene que abocarse a cumplir con las necesidades o a responder a las necesidades básicas. Los derechos humanos nos aseguran la dignidad, pero también nos aseguran un catálogo de necesidades básicas que tienen que ser cubiertas. Vivienda, alimentación, salud, educación. Si hay derechos humanos, hay posibilidad de que esas necesidades sean cubiertas. Después, el principio de igualdad y no discriminación. Donde hay derechos humanos, la igualdad tiene que ser la norma y la no discriminación tiene que ser el proceso. Y pensemos en los países donde no se respetan los derechos humanos, una de las primeras cosas que se hacen es crear grupos a los que son marginados sistemáticamente. Entonces, una democracia fuerte, un pueblo fundamentado en los principios de derechos humanos, tiene que desarrollar esa tendencia de buscar la diversidad como un valor. Y eso es muy fuerte, y quizás por eso es el principal ataque que se dan a los defensores de los derechos humanos. O sea que la observancia de los derechos humanos es clave para una democracia sólida. No hay posibilidad de democracia sin respetos humanos, no hay posibilidad. Así de básico. Y después, los derechos humanos garantizan las libertades y derechos civiles como principio esencial, y es la base de la justicia y del Estado de Derecho. O sea, un Estado de Derecho significa que, básico, que un Estado está sujeto a las leyes y que el fin del Estado, como dice la Constitución, sería el bienestar y el bien común. Es básico los derechos humanos. Como yo te decía hace un momento, no hay posibilidad de democracia sin derechos humanos. Tú puedes tener un gobierno que se llame democrático. Y ahí yo quiero hacer una salvedad también. Todos los estados violan derechos humanos. Ahora, la diferencia está en que si esa violación se vuelve sistemática y grave, ahí tenemos un problema. Y República Dominicana tiene en algunos aspectos un gran avance en el respeto a los derechos humanos. Que en República Dominicana, ¿cuáles han sido las observancias de los derechos humanos que están más sólidos? Ahí hemos avanzado mucho en el Estado de Derecho, como que el Estado progresivamente se ha puesto por debajo de los principios de legalidad. Suficiente como para vivir tranquilo, pero falta más. Suficiente como para que hayan instituciones fuertes que fomenten el avance. Exacto. O sea, si yo logro, fíjense que todas las instituciones siempre tendrán un problema, pero si yo logro, por ejemplo, un ministerio público que mínimamente aseguren los procesos contra la impunidad y la corrupción, pues bueno, ya vamos avanzando. Si yo logro que por lo menos haya un ministerio, qué sé yo, de salud, que se encargue de la regulación mínima de la salud de las personas y que fomente, o que inicie el proceso para que lleguemos a una salud cada vez mejor, pues vamos avanzando. Entonces, en ese sentido es el que yo digo que si bien es cierto, hay cosas en las que estamos mal, vamos avanzando. Y para eso yo creo que hay otro mito que tenemos que romper, que es cuando nos dicen el informe tal dice que República Dominicana le está violando los derechos a tal grupo. Y decimos, un ataque nacional, Dios mío, la ONG no quiere invadir la agenda de la ONU no quiere. Y yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Irán, por poner un país exterior al nuestro, en Irán todo el mundo exteriormente se da cuenta de que hay una violación sistemática a los derechos de las mujeres, que se le limita increíblemente los derechos. ¿Y cuál es el argumento de Irán cada vez que le hacen ese llamado? No. Eso es intrusionismo. Ustedes se están metiendo en los asuntos internos. Los organismos internacionales lo que quieren es faltarle a nuestros valores. No. Lo que hemos reconocido que las mujeres deberían vivir con unas libertades y unos derechos básicos. Como ellas quieran. Y yo no se lo estoy imponiendo. Y si ellas eligen usar, por ejemplo, el manto completo. Pero que sea desde la libertad. Porque son felices. Claro. Y eso es lo que más feliz hace a esa mujer. Está bien, pero si ella no quiere, ella debe tener el derecho de no usarlo. Entonces cuando te dicen, este organismo internacional me quiere imponer su agenda de que las mujeres sean de tal modo. No, lo que yo quiero imponerte es una sola agenda, el respeto de los derechos y libertades. No creo que existe algo como un miedo que la gente tiene, la Agenda 2030, de que vamos a cambiar el mundo para que se acabe todo como lo tenemos.
Ojalá existiera una agenda de 2030 en ese sentido, que de hecho existe, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es lograr una sociedad con unas libertades y unos derechos básicos en el que todas las personas vivan en un mínimo de posibilidades de desarrollo integrales. Y quizá, perdóname que te interrumpa, pero eso no puede venir del consenso. La defensa de los derechos humanos no puede venir del consenso. Es decir, si yo ahora mismo hago una encuesta y digo, ¿realmente en la República Dominicana se le violan los derechos a tal grupo? Como es una sociedad que sistemáticamente los viola, va a decir que no. O sea, si yo le hubiese preguntado en los años 50 en Estados Unidos, ¿aquí le violan los derechos a los negros? Hubiese dicho que no, porque la sociedad sistemáticamente lo violaba. Entonces, no puede venir del consenso. Y se convertía en algo normal como su cultura. Claro. Entonces, no puede venir del consenso. Vale, ¿qué pasa con el grupo LGBTQA123, que parecería que es el que ha sido más, es como el que más se destaca, como libre, como que los derechos humanos han logrado algo? ¿Es así o hay otros que lo superan o son de los tres primeros? ¿Que ha logrado algo en qué sentido? En la libertad del mundo gay, vamos a decir. Bueno, a ver, si tú quieres decir con eso que hay libertad. Como derecho. En República Dominicana. Sí. Yo creo que tienen libertad de expresión en algunos sentidos, pero no es verdad que no existe discriminación. O sea, ante situaciones iguales o similares, no es verdad que son tratados de la misma forma o en las mismas circunstancias. Está demostrado que no tratan de igual forma ni que esa apertura de la que tanto se hable cierta. No, o sea, tú puedes... Pensemos en cosas básicas. Ante un mismo hecho, tratos diferenciados. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio. Cuando se habla del matrimonio igualitario, recordemos que el matrimonio, todo lo que sabemos de derecho, es un contrato privado entre dos personas. Sí. ¿Cómo yo tengo un matrimonio? Yo voy ahora mismo a la fiscalía, a la oficialía, y no me van a preguntar, ¿ustedes se aman? ¿Ustedes quieren durar toda la vida juntos? ¿Ustedes quieren tener hijos? ¿Ustedes quieren...? No me preguntan nada de eso. O sea, me preguntan, ¿usted viene libremente? Sí. ¿Usted tiene sus facultades para hacerlo? Sí, y me caso. O sea, es tema de adulto. Dos personas que tienen el deseo de unificar, de hacer un contrato, en este caso sería un contrato de carácter matrimonial, ¿no? O de unión, y lo hace. Dos personas... Es un tema muy complejo. Lo que podemos hacer es traerte un día para que hablemos de ese tema. Pero como derecho general. De cara a los derechos fundamentales. Pero fíjense, y quizás cierro con esto, que cuando cuando hablamos de un grupo vulnerable, y podemos hablar aquí, cuando hablamos de los gays, cuando hablamos de la comunidad LGBTQ, cuando hablamos de los migrantes, cuando hablamos de los niños, cuando hablamos de las personas en estado de exclusión, cuando hablamos de todo eso, lo que estamos hablando no es de un grupo en específico, estamos hablando de la dignidad de un grupo de personas. Exacto. Entonces, en general, lo que tendríamos que recordar, y con eso cierro, que los derechos humanos lo que quieren salvar es esa dignidad, sin importar la persona. Entonces, cuando me inviten de nuevo, quizás sería ver cómo la violación sistemática afecta al conjunto social y no solamente a un grupo. Eso me gustó. Así terminamos. Dígalo de nuevo. La violación de derechos humanos nunca no afecta a un grupo, afecta a todo el colectivo social. Y lo afecta a usted, más de lo que pudiera imaginar, aunque no lo incluya, según nosotros. Volvemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Un gusto. Alegra.